Hola, soy María Fabiana Bugliani, investigadora del CONICET, soy antropóloga y arqueóloga y desde hace muchos años estudio las sociedades que habitaron el Valle del Cajón en la provincia de Catamarca y es por eso que me han invitado en este taller, cosa que agradezco, para participar con algunos conceptos que tienen que ver con el estudio de la cerámica arqueológica y de la iconografía y ver cómo se fueron construyendo los estilos cerámicos que conocemos para el noroeste argentino. Ese interés por los estilos cerámicos es bastante antiguo. Desde principios del siglo XX, la alfarería y las imágenes que encontramos en las vasijas fueron motivo de interés y de análisis en arqueología. Interesaba la cerámica y sus diseños con el fin de clasificar y sistematizar las piezas que se encontraban en los museos. En las primeras clasificaciones de la cerámica del NOA que se hicieron, se consideró la referencia geográfica, es decir, el lugar donde habían sido hallados las piezas, y se cristalizó la variabilidad estilística bajo nombres de localidades o de parajes, tales como Belén, Santa María, San José, Condor Huasi, etc. Los distintos esquemas clasificatorios propuestos asociaban tipos cerámicos constituidos por un conjunto de rasgos como forma, color, diseños, a estructuras y a unidades culturales, a una determinada etnia. Entonces, la presencia de un tipo cerámico implicaba la existencia en ese lugar, en ese sitio, de un determinado grupo social. Detrás de esto está la idea normativista de equiparar una sociedad a una cultura, una especie de rótulo, de etiqueta para la cerámica, pero también para la gente que la había creado, ¿no? De algún modo la cerámica y su iconografía se transformaron en una especie de fósil guía para identificar y definir culturas regionales. Más tarde se pusieron en cuestión aspectos relacionados con si estas cerámicas eran contemporáneas o si pertenecían a épocas y periodos distintos de la historia prehispánica. Y con el tiempo entonces estos rótulos fueron acoplados a las periodificaciones que mostraban distintas etapas de la historia de los grupos alfareros que habitaron el noroeste argentino. Quedó así asociado un tipo cerámico a una determinada cultura, a un periodo particular también. El estilo en la cerámica entonces era reflejo de una sociedad, de un grupo étnico, y en muchas ocasiones se lo consideró como rasgo de identidad. Ahora bien, en la medida que uno estudia la cerámica de lugares y de sitios puntuales, teniendo en cuenta sus características específicas, los contextos particulares de esos conjuntos, uno empieza a notar que esos rótulos no encajan en todos los casos donde los queremos aplicar, ni son tan ajustados esos periodos que se plantearon a partir de excavaciones y de estratigrafías de otros sitios. Y ahí entonces se empieza a problematizar en la historia y en las situaciones particulares de cada caso, y empieza a discurrir un tránsito entre las tipologías estilísticas a secas y a pasar a estudios de carácter más interpretativos, en los que la cerámica empieza a tener un rol como parte de problemas que involucran lo social, lo económico, lo cultural, las formas de ver el mundo. No solo se ve como un indicador ya de tiempo o de identidad, sino que se empieza a considerar el rol de los objetos en esos tiempos y en esos grupos sociales. Así aparecen preguntas, sobre todo sobre la forma de producción de la cerámica, las maneras en que circuló, la manera en que fue usada y fueron consumidas esas imágenes que se presentan en las vasijas. La cerámica y los estilos de esa cerámica dejan de ser nada más que un rótulo clasificador, y se plantea una perspectiva activa donde el estilo es un componente de la actividad humana y no un reflejo pasivo de esa actividad humana.
Las imágenes pasan a convertirse en estrategias de codificación, herramientas de expresión o de comunicación social y son constituyentes y constitutivas de relaciones sociales. A mí me gusta definir los estilos como modos de hacer socialmente construidos, que están involucrados o son parte de las estrategias sociales y que están presentes en las prácticas habituales. Objetivamente se manifiesta como una serie de recursos técnicos, visuales, materiales que están disponibles y que adquieren determinado arreglo, cierta materialidad y que se pueden observar en condiciones sociales específicas. De alguna manera conforman una caja de recursos, de herramientas puestas en juego y seleccionadas con intencionalidad por quienes las utilizaron, las aplicaron. Durante las últimas décadas ha habido diferentes planteos para estudiar estos recursos técnicos, visuales, materiales que componen los estilos cerámicos. Algunos investigadores se han centrado en estudios físico-químicos y arqueométricos de las pastas, buscando conocer qué arcillas se usaron, qué ingredientes se incorporaron en la pasta, qué temperaturas se usaron durante la cocción, tratando de acceder a las recetas y a las técnicas usadas para producir estas vasijas y viendo también el intercambio de vasijas entre diferentes poblaciones. También se han incorporado estudios para identificar los pasos en la fabricación de las piezas a través de pequeñas marcas de manufactura que quedan y que se van formando durante la producción y que son huellas de la técnica que se usó para la construcción de las vasijas. Esto se lo conoce como estudio de traza o traceología. Los estudios de la forma reúnen un conjunto de métodos para identificar y caracterizar los objetos. Son importantes tanto para entender las funciones para las cuales fueron pensadas las vasijas, pero también para entender los contextos donde circularon. Hay sistemas de descripción que tienen en cuenta los contornos a partir de la identificación de determinados puntos característicos de las vasijas. Por ejemplo, el método propuesto por Anne Shepard y que uno puede ver en la Convención Nacional de Antropología. Otra propuesta muy utilizada en nuestro país es la propuesta de Balfet y colaboradoras, quienes proponen una clasificación definida a través de relaciones entre la altura y los diámetros de las piezas. O sea, es decir, importa la profundidad, los diámetros máximos, el diámetro de boca, de abertura. Después hay otros estudios, otros métodos para el estudio de la forma que son menos utilizados en la cerámica del NOA y que se rigen por un muestreo de dimensiones de puntos a lo largo del perfil de la vasija, y esto luego se proyecta en una grilla, es digitalizado y empleando funciones matemáticas y un tratamiento estadístico se hacen agrupaciones de lo que son formas similares. Por otra parte, para abordar la iconografía de la cerámica se pueden tener en cuenta diferentes aspectos, es decir, los aspectos connotativos que refieren a lo representado y al significado que de ese referente son los menos abordados por las dificultades que tiene la arqueología de acceder a las cosmovisiones y a los sistemas de pensamiento de las sociedades del pasado. Y por otro lado están los aspectos formales que incluyen las cualidades que definen el estilo, la relación entre el diseño y la forma de la vasija, los elementos representados, la disposición de los mismos, lo que normalmente se conoce como análisis del diseño. Generalmente lo que ha primado es la observación de la presencia o ausencia de determinados motivos o elementos tomados de forma aislada. Pero para entender un estilo iconográfico es necesario describir y analizar también los componentes de la estructura del diseño, es decir, la unidad, la simetría, el ritmo, las relaciones entre los elementos en el espacio que se representó, etc. Se han hecho algunas propuestas para el estudio de la iconografía teniendo en cuenta estos contenidos simbólicos o connotativos, como les decía, por ejemplo, para la alfarería de estilo santamariano,
También se han aplicado metodologías cognitivas y semióticas sobre el estilo Belén y en la cerámica ciénaga. En otros casos se ha tratado de no concebir a priori los estilos, sino revisar todo el conjunto cerámico, las formas, los diseños, las estructuras, para observar la variabilidad y todos los recursos que fueron elegidos para confeccionar ese conjunto en particular. Así como hemos hecho en el sur de los valles calchaquíes para conocer y sistematizar los estilos que estuvieron en juego durante el primer milenio en esa zona y hacer hincapié en los diferentes consumos y en el rol de la cerámica en diferentes contextos. Creo que más allá de las diferentes formas de abordar los estilos cerámicos, es importante el esfuerzo de incluir diferentes líneas de estudio que integren lo iconográfico, lo técnico, la forma, lo funcional, y que establezcan una mirada más completa del estilo, que no lo atomicen en diferentes aspectos, que muestren la cerámica como un objeto completo, con distintas dimensiones, y que esto nos conduzca a comprender cómo fueron concebidos por quienes lo hicieron, cómo lo vieron en aquellos contextos donde circuló y cómo se presentó en los contextos donde fue usado. Creo que de este modo se puede abordar estos problemas que tienen que ver con la cerámica como objeto y como agente en las problemáticas sociales de quienes lo usaron en el pasado.